Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar las jornadas. En primer lugar, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a estas primeras jornadas de cine no industrial. Agradeceros mucho a todas las personas vuestra asistencia, también a las personas que han participado en toda la gestión y organización de este encuentro y, por supuesto, a las personas que van a realizar los seminarios y las proyecciones a lo largo de estos días. También al Departamento de y Psicología de Juan Carlos. Mi nombre es Carmen Aro, soy la coordinadora de estas jornadas y a continuación os voy a hacer una muy breve presentación de lo que van a consistir estos días para dar luego paso a la primera conferencia y a la proyección. Esta jornada online está centrada en las ideas y acciones del colectivo de cine no industrial. Busca fomentar otras maneras de hacer y pensar el cine más allá de las vías tradicionales de producción y exhibición. Su objetivo es promover conceptos como la autoría colectiva, la inclusión y el trabajo colaborativo, cuestionando así ciertas ideas hegemónicas vinculadas con la industria. A través de proyecciones y clases magistrales del colectivo queremos visibilizar un canon cinematográfico alternativo con especial énfasis en prácticas y corrientes cinematográficas disidentes. Las jornadas están estructuradas en 3 sesiones, hoy es la primera, mañana comenzaremos a las 11 de la mañana y el jueves a las 7 de la tarde. Cada sesión va a contar con una conferencia inicial de aproximadamente 1 hora, tras la cual habrá una proyección. Esta proyección, para facilitar el visionado, debido a que, al proyectar películas en el Teams se pierde muchísima calidad, os vamos a facilitar un enlace a través del chat del encuentro, donde podréis ir directamente a la película y verla en muchísima mejor calidad. Si en algún momento os sentís perdidos o perdidas, nos podéis escribir a través del chat o a través del correo de cinenoindustrial@gmail.com, yo estaré pendiente y os pasamos el enlace. También todo va a estar colgado en la web de cinenoindustrial.com. Es decir, va a haber como varias formas de acceder a cada una de las películas, de las proyecciones, pero os lo vamos a facilitar muchísimo en la medida de nuestras posibilidades. Os indicaremos dónde están situadas en la página web y aparte os facilitaremos un enlace. También tras la proyección tendremos la oportunidad de abrir un espacio de encuentro, un coloquio con las personas que han realizado esas películas y será un espacio en el que podamos abrir debate y podamos discutir de todos los conceptos y todas las ideas que vayan surgiendo estos días. También recordarles a los estudiantes que es importante para ellos y para ellas que quieren un certificado de reconocimiento de créditos, que es necesario que asistan a las 3 sesiones y que además formulen una pregunta pertinente en cada sesión. Para facilitar y dinamizar mejor el encuentro, yo voy a recoger todas esas preguntas. Lo ideal es que las enviéis al chat del Teams, ¿vale? De la plataforma que estamos utilizando. Y lo ideal es que lo hagáis justo cuando, después de la conferencia, es decir, cuando se haya terminado esa primera parte, esa primera hora de conferencia, y antes del coloquio, y si es algo que surge a medida que se va desarrollando el coloquio, pues en medio del coloquio, ¿vale? Yo me encargaré de recoger esas preguntas y de trasladársela a las personas que estén en ese momento en el coloquio. Vale, sí, muchas personas también habéis comentado que por imposibilidad de horarios a lo mejor no podríais asistir a alguna de las jornadas. No os preocupéis porque estamos grabando estas sesiones y nuestra idea es publicarlas en abierto en nuestra web en cuanto terminemos, ¿vale? En cuanto terminen estas sesiones. Os voy a contar un poco por encima en qué consiste el programa de estas 3 sesiones. Hoy vamos a comenzar con una introducción al cine no industrial con Miguel Rodríguez y con la proyección de su primer largometraje, La Isla. Se trata de un taller de aproximación al decálogo y propósitos del colectivo, siguiendo la huella de cineastas con una limitada proyección en nuestro país, como Tom Joslin, Cecilia Condit o William Jones. Se va a relacionar la singularidad de sus trabajos con los principios del colectivo de cine no industrial.
El martes a las 11, mañana, tendrá lugar la sesión Cine doméstico, videodiario y otras posibilidades no narrativas del cine contemporáneo con Rocío Montaño y la proyección de sus trabajos Esto es agua, La quema y el estreno de Walking on Stream, con un coloquio posterior. En este seminario se explorarán posibilidades expresivas y políticas del cine, con especial énfasis en el videodiario y el cine doméstico, y a través de ellos se reflexionará en torno al acto de observar y estar en el mundo de un modo que se aleja, por un lado, de lo narrativo y, por otro, de una noción utilitarista del arte y el conocimiento, proponiendo un acercamiento más poético y emocional al acto de filmar y relacionarse con las imágenes. Por último, el miércoles cerrarán las jornadas a las 7 el encuentro Cine y Silencio, la descapitalización de la mirada, con Carlos Rivero y el estreno de su trabajo más reciente, Suerte y Salud, y también con la proyección de Las casas que nos quedan, de Rocío Morato. Al finalizar las dos proyecciones tendrá un coloquio con ambas directoras. Y sin más, vamos a comenzar estas primeras jornadas con una introducción al cine no industrial con Miguel Rodríguez. Miguel es graduado en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla, con posgrado en Master Lab y Máster de Narrativa en las Artes Visuales en la Universidad Rey Juan Carlos. Su trayectoria como director ha estado vinculado al terreno del fan footage y la no ficción, en nuevas lecturas de la imagen preexistente. En 2017 estrenó su primer largometraje, La isla, un documental sobre la relación vocacional con su padre, titiritero de profesión y creador del programa televisivo La isla de Flora. Este trabajo es estrenado en el Festival Europeo de Cine de Sevilla y premiado en Filmadrid. En 2018 lanza el videoensayo Hollist sobre los tropos del cineasta de vanguardia Hollis Frampton, y este videoensayo es incluido en la lista de los mejores videoensayos de 2018 de BFI. En 2019 estrena su segundo trabajo, la comedia documental Big Big Big, en el Festival Europeo de Sevilla, que en 2020 ha sido seleccionada también en el Festival de Cine Documental Alcances, La Alternativa, Festival de Cine Independiente de Barcelona y Festifric, Festival Internacional de Mar de Plata en Argentina. Entre 2019 y 2020 imparte clases sobre cine en el curso Revoluciones Audiovisuales, impartido en Master Lab y coordinado por Javier Estrada. Sin más, vamos a darle paso a Miguel. Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vale. Pues cuando quieras. Vale. Bien. Vale, pues hola a todos y a todas. Antes de nada, bueno, quiero empezar esta sesión pues agradeciendo, ¿no?, a Carmen Aro por su introducción y también por la coordinación que ha hecho de esta jornada, que ha sido, yo creo, una labor inmensa, ¿no? Y bueno, que sin ella no habríamos estado posiblemente hoy aquí. Y darle las gracias también pues, al resto del equipo de Cine No Industrial, empezando con Carlos Rivero, Rocío, por su, pues, digamos, por su trabajo, ¿no?, en esta jornada y por su implicación también. Así que voy a compartir una presentación, ¿vale? Vale, que os dejo por aquí. No sé si la veis. Si Carmen, a ver si me puede decir si veis la presentación. Sí, se ve perfectamente. Vale, ¿y se pasa? Sí. Vale, genial. Pues nada, esta primera sesión, digamos que se va a centrar pues en tres ideas que se van a entrecruzar de alguna forma y que proponen un primer acercamiento al concepto, ¿no?, un poco de cine no industrial. Pues digamos que la primera idea es una puesta en común de un manifiesto que hicimos hace ya un año y que presentamos en una serie de encuentros y de entrevistas en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Y este manifiesto funciona como un poco como un decálogo, es de hecho un decálogo, que, digamos, sienta nuestras bases como colectivo, ¿no? La segunda idea de estas tres ideas, digamos, entrecruzadas que van a aparecer durante la sesión es la presentación de la conexión de puntos, más bien, entre determinados puntos del manifiesto y películas previas, películas aparte con una limitada proyección en nuestro país, y que eran películas que, si es verdad que no teníamos en mente a la hora de, digamos, iniciar este colectivo, yo creo que sí, de alguna forma, dialogan, ¿no?, con formas propias de entender el cine, ¿no?
Y bueno, estas películas a veces se harán breves alusiones a ellas y en otros casos serán, pues, digamos, pues habrá unos análisis más extensos sobre dichas películas, ¿no? Y el tercer punto, la tercera idea, es, bueno, también de alguna forma daros ciertos consejos o facilitaros algunas herramientas a través del análisis de estas películas que, bueno, os proporcionen esas herramientas para que vosotros y vosotras podáis realizar también vuestros propios proyectos al finalizar la jornada. Abordaremos algunos conceptos con los que quizá algunos de vosotros estéis ya familiarizados, pero que sí nos parecía interesante traer a colación en esta sesión por tratarse de una sesión para personas iniciadas y personas que se quieran también iniciar en esto del cine, ¿no? Así surgirán algunas ideas, como por ejemplo, ¿cómo puedo grabar, ¿no?, si no dispongo de una cámara? O cómo puedo grabar si no cuento con un equipo técnico, ¿no? Todas estas ideas, digamos, que van a surgir de alguna forma y esperamos que encuentren respuesta. Así que nada, empezamos ya con este taller de introducción y nada, bueno, vamos a hablar un poco primero del concepto de cine no industrial. Digamos que nosotros y nosotras, cuando nos asociamos hace cosa de un año, un poco más, digamos que nos asociamos para pensarnos, o sea, para pensar un poco las películas que habíamos estado haciendo en los últimos años, pero también para nombrarnos, ¿no? Y esto era como bastante importante. Queríamos nombrarnos un poco por oposición a otros términos que se siguen utilizando a día de hoy, que son los términos cine low cost y otros cine español. Claro, estos términos que han sido y se siguen utilizando por parte de la crítica, por la prensa, sí, bueno, por el público especializado y también por los propios cineastas, son términos que yo creo que a veces se han utilizado de forma más inofensiva, o con una cierta conciencia de la problemática que también conllevan, pero sí es cierto que otras veces yo creo que se ha utilizado más como de forma un poco tendenciosa o de forma un poco, pues con esa idea de desplazar cierto tipo de cine con bajo presupuesto, ¿no? Sí, hacia la marginalidad, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, en el caso de ese término del cine low cost, el cine low cost se refiere al bajo coste, ¿no? Y lo que veíamos problemático del término cine low cost es que, pues, ya está, digamos, un poco en su propio nombre. O sea, como que parece que el valor principal de la película sea el valor financiero, ¿no? Quiero decir con esto que se puede entender, no sé, por este término, en función de cómo se utilice, que si una película, si una idea, o sea, perdón, si una película es barata a nivel de coste, también van a ser sus ideas, su narrativa, su aspecto formal, serán también de alguna forma pobres, ¿no? Y bueno, en el caso del otro cine español, aquí yo creo que está bastante claro, es que parece que hay como una especie de corriente principal que sea como el cine español que tenga realmente importancia, ¿no? Y hay otro cine, ¿no?, que es como, bueno, que la desmerece, ¿no?, que desmerece esa importancia. Y, y claro, lo otro se refiere a la alteridad, ¿no? Como a lo que lo otro es lo que no se puede conocer, ¿no? O lo otro es, sí, lo que no podemos comprender de alguna forma. Y yo creo que es problemático esto y es curioso también porque viendo un poco lo que es ha sido la historia del cine español, a mí personalmente me parece que muchos de los ejercicios, digamos, más centrales o más modulares, ¿no?, del cine español son precisamente aquellos que se han dedicado a representar lo otro, ¿no? Pues cineastas como Josefina Molina o como Cecilia Bartolomé o Pere Portabella, ¿no?, entre la década de los 70 y los 80, o el más reciente caso del año del descubrimiento de Luis López Carrasco, que, bueno, todas ellas son películas que de alguna forma han tenido esa fijación con otro tipo de representaciones y que yo creo que son bastante valiosas y bastante importantes para comprender por la historia de nuestro cine, ¿no? Así que, ¿qué más os iba a comentar? Ah, sí, claro, la otra idea
sobre cine no industrial es que, bueno, ya como habréis visto por el propio nombre, digamos que nosotros nos oponemos a una... Bueno, nos oponemos a la industria, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué queremos decir? No queremos decir que nos opongamos a cualquier tipo de vía comercial o cualquier tipo de vía industrial de hacer películas. O sea, de hecho, algunas de las proyecciones que veréis en estas sesiones, al finalizar las sesiones, son películas que, bueno, se han estrenado en festivales, que han estado en salas, a pesar de que han tenido quizás una breve distribución. Sí es cierto que, bueno, ha entrado de alguna forma en contacto con esa realidad, ¿no? Por tanto, no es, digamos, negar toda realidad industrial. Hay que cuestionarla. Luego muchas realidades como la de los festivales o otras realidades que comentaré a continuación. Pero sobre todo lo que nosotros queríamos hacer era más bien situarnos frente a un sesgo industrial. Me refiero con esto al sesgo industrial, pues me refiero a una serie de películas que, como os decía antes, pongan, digamos, su principal valor en el valor mercantil, ¿no? El valor de mercado, el valor financiero. Es decir, que quieran sacar rédito económico, que se hagan películas que estén casi exclusivamente pensadas para hacer dinero, ¿no? De alguna forma. También nos oponemos, con ese sesgo industrial me quiero referir a pues ciertas películas comerciales que muestran pues visiones casi exclusivamente privilegiadas. Películas que tiran mucho de estereotipos, de clichés y en general toda clase de representación que de alguna forma limite las múltiples formas, valga la redundancia, que yo creo que hay o que creemos que hay de entender el cine, ¿no? Para hablar un poco más de este sesgo industrial, me gustaría volver al caso del cine español porque me parece bastante significativo y es que es verdad que desde hace unos años, sobre todo pues desde las instituciones, ¿no? Desde la prensa generalista y sobre todo, yo creo, desde los premios cinematográficos, premios como los Goya o los premios Feroz más recientemente, pues digamos que se ha insistido en esta idea de la buena salud que tiene el cine español en términos de cuota y de taquilla, ¿no? Y casi que parece que se ve exclusivamente eso, ¿no? Claro, al final lo que pasa con esto es que las películas más taquilleras son muchas veces las películas más premiadas. Las películas también que adoptan un modelo anglosajón, ¿no? O las películas que son rodadas en inglés y que cuentan con pocos motivos propios, pero que, bueno, se pueden estrellar esas películas en el extranjero, ¿no? En Estados Unidos, y sin embargo aquí el hecho de que emulen esas formas narrativas, digamos, más norteamericanas, ya son como un valor, ¿no? Y también se premia ocasionalmente, ¿por qué no?, algún tipo de producción independiente, generalmente óperas primas o cortometrajes. Pero esto parece casi más un gesto de esos premios cinematográficos por querer decir, bueno, vosotros también podéis estar allí, ¿no? Vosotros también podéis alcanzar esa visibilidad. Y bueno, es curioso porque yo creo que al final esto de la producción independiente, en este caso, en el caso del español, que es un caso muy concreto que tiene como poco tejido industrial, lo que sucede al final es que hay un montón de películas y de cineastas. Todo esto funciona como un embudo, ¿no? O sea, como hay un montón de producciones y de cineastas que están luchando y casi peleándose por los mismos recursos, por las pocas ayudas que se otorgan, ¿no? Y al final son muy pocas películas, yo creo, las que acaban obteniendo una visibilidad, ¿no? Bueno, esto de los premios es es una cosa que es bastante debatible, podríamos estar aquí como bastante tiempo hablando de ella, pero bueno, es un sistema en general que yo creo que no funciona porque al final es un sistema que genera más perdedores que otra cosa, ¿no? Y claro, la industria en este caso lo que hace es que crea crea un espejismo en el que parece que no haya películas que no sean éxitos de taquilla, que no sean éxitos, ¿no? Y, y también yo creo que crea ese espejismo de que parece que no hay directores que a lo mejor después de una primera o segundo largometraje abandonen esto del cine, ¿no? Que yo creo que es una realidad que existe, ¿no? Y de la que no se habla quizá mucho. Y bueno, después de esto ya vamos
al manifiesto, ¿vale? Que esto que tenéis aquí es la interfaz de nuestra web, de cineindustrial.com, y aquí tenéis tanto pues el manifiesto aquí, el decálogo, como un catálogo con películas liberadas, ¿vale? Digamos que ambos están pensados para ampliarse, ¿no? De alguna forma. El catálogo pues incluye una serie de películas de ficción, de cine documental, también ejercicios fílmicos más libres, o sea, películas que pueden ser películas inacabadas o películas pues eh, con motivos más experimentales quizás. Y bueno, este catálogo, la idea es que vosotros y vosotras podáis enviarnos películas si pensáis que se ajustan de alguna forma a alguno de los, o que es más que se ajustan, que dialogan con alguno de los principios de este manifiesto. Y bueno, nosotros entraríamos a valorar si esas películas eso comulgan un poco y entran, ¿no? Dentro de este catálogo, ¿no? Pero digamos que es un catálogo abierto, ¿no? También he abierto el decálogo, el manifiesto, y he abierto en dos sentidos. He abierto en el sentido de que, bueno, este decálogo, por cierto, son 10 puntos, claro, pero no aparecen aquí todos. Y es abierto en el sentido en que, bueno, por un lado, digamos que esta serie de ideas, digamos, también están pensadas para que se trabajen colectivamente. Es decir, vosotros y vosotras podéis enviar también, pues digamos, modificaciones, o sea, podéis cuestionar algunos de los puntos siempre que haya un razonamiento, podéis, pues bueno, incluir también, sobre todo, proponer, ¿no? Nuevos puntos que conviertan este decálogo en un manifiesto más amplio, ¿no? También consideramos que esto, como aquí el propio subtítulo indica, hacia un posible manifiesto, porque es un decálogo, o sea, como que no existe una película, digamos, modelo de cine no industrial, ¿no? O sea, las proyecciones que veréis a continuación, después de las sesiones, veréis que no se ajustan a esos 10 puntos de forma, o sea, como a rajatabla, ¿no? Sino que, bueno, nosotros pensamos en estos 10 puntos, en esta cosa un poco decimonónica del manifiesto, pero que al final era una excusa para pensarnos, ¿no? Como un espacio hacia el que tender, ¿no? Un lugar hacia el que confluir, ¿no? De alguna forma. Y, y nada, eso es un poco todo, ¿no? De lo que podéis encontrar en esta web. Y nada, ahora sí me gustaría ya aterrizar en lo que van a ser las películas, porque el manifiesto me llevaría un poco más de tiempo hablar de él en profundidad, así que es algo que creo que podéis hacer desde casa durante estos días en la jornada. Y yo voy a hablar ahora de una serie de películas que voy a conectar con estos puntos, ¿no? Con algunos de los puntos de este manifiesto. Las películas que he elegido son películas norteamericanas, o sea, prácticamente todas. Y, bueno, me interesaba que fueran estadounidenses porque es precisamente de Estados Unidos de donde proceden muchas de nuestras ideas en torno a la industria. Y, y eso, como que es curioso también ver allí esos ejercicios un poco de resistencia, ¿no? Que ha habido desde hace, yo creo, bastante tiempo a la industria cinematográfica. Así que nada, empezamos ya con la primera película, que es Last Chance for a Slow Dance de John Jost, del año 77. Y lo que os traigo aquí son un par de fotogramas y los créditos transcritos de la película, ¿vale? Entonces, Jost es uno de los cineastas, digamos, pioneros dentro del cine independiente norteamericano. Él ha trabajado, digamos, sobre motivos autóctonos de la cultura norteamericana y también un poco sobre esa identidad un poco norteamericana, pero también marginal. Y bueno, digamos que sus películas es verdad que han estado en festivales como de cierta notoriedad, como Rotterdam, como Venecia, o en espacios expositivos como el MoMA. Pero lo interesante es que yo creo que ellos se han mantenido a una filosofía bastante fiel, ¿no? De hacer películas que son muy esqueléticas, ¿no? Que tienen elementos muy mínimos
y, y la ha seguido manteniendo. O sea, él se pasó creo a finales de los 90 a hacer películas en digital, y son películas que, si os llama la atención ver un poco su filmografía, veréis que son películas que podríamos hacer en un aspecto, digamos, formal, ¿no? Como que son películas que tienen un bajo coste de producción. Y bueno, esta película, Last Chance for a Slow Dance, que es una de sus películas, digamos, más representativas, trata sobre un hombre en la época post-Vietnam, un estadounidense, que va viajando por Estados Unidos en busca de oportunidades, en busca de trabajo, pero claro, coincide con un momento también de crisis económica en el que, bueno, no encuentra esas oportunidades y termina un poco enloqueciendo, ¿no?, en el camino. Digamos que esta ficción lo que hace es un poco, pues, hermanar o relacionar esa idea de clase obrera con la idea de alienación, y también relaciona de alguna forma la alienación, esa pérdida del yo, imbrincándola, ¿no?, dentro del vasto paisaje norteamericano. Pero bueno, sobre los títulos de crédito, que es lo que me interesa un poco que veamos, os voy a leer a continuación lo que dice. Y dice: la película que acabas de ver ha sido producida con unos $2.000. No podría haberse hecho sin la clase de ayuda y cooperación de mucha gente. Sid Wexler, Swain Wolf, Bill Yaraus, John y Peter Trayas, y mis padres, Harry y Dorothy Just. Vale, lo que me interesa sobre esto es que, bueno, digamos que décadas antes de este debate que un poco he iniciado antes con la cuestión del cine low cost, ¿no?, hacer una película con $2.000 y aparte gastarse un poco de ella, o sea, ponerlo en tus créditos, era casi un gesto político, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en American Graffiti de George Lucas, que creo que costó unos $775.000, ¿no? Y se suele poner como ejemplo de cine independiente norteamericano como referente, ¿no? Y sin embargo, esta película, eso, con $2.000 salió un poco adelante, ¿no? Pero sobre todo me interesa esta idea que hay aquí que dice: no podría haberse hecho sin la clase de ayuda y cooperación de mucha gente. Y menciona a los padres, que aparte yo creo que los padres, pues, son los que tienen un rol muchas veces decisivo en estas producciones independientes. Pero eso, ¿no?, como esa idea de ayuda y cooperación, esa idea de que la película necesita gente, ¿no?, es algo que conecta de alguna forma con nuestro manifiesto, y es que en él decimos que el cine no industrial se sostiene a través de la colaboración. La colaboración no entendida como trabajo gratuito, no entendida como pongo a mis colegas a hacer una película y los trato como si fueran un equipo de rodaje, ¿no?, y los trato de forma autoritaria y vertical, sino más bien intercambio de ayuda, de competencias y de ideas continuos, ¿no? Y bueno, creo que esto es bastante interesante, que Joss ya en esa década de los 70 lo manifestara, ¿no? Que él podría haber cogido, haber puesto los créditos, un nombre detrás de otro, y lo que hizo fue esta cosa, ¿no?, de visibilizar, ¿no?, también ese trabajo que se había hecho. Y pasamos a los siguientes títulos de crédito. Este es un caso bastante distinto y, bueno, no está tan relacionado con un punto del manifiesto, pero me pareció interesante traerlo porque es también como un caso, digamos, un poco antiindustria, que es The Wild World of Lydia Lunch, de Nick Cave, del año. Y os leo, ¿no?, lo que dicen los títulos de crédito al acabar la película. Dice: en 1983, Nick Cave, grabada entre Irlanda e Inglaterra en el verano de 1983, por Nick Cave. Música de Lydia Lunch, Compact Place, película robada por Nick Cave. Nick Cave, aparte de, bueno, ser quizá un poco egomaniaco, como podéis ver aquí, que se ha incluido varias veces en los títulos, era sigue siendo una de las cabezas visibles del llamado cine de la transgresión. El cine de la transgresión es un movimiento cinematográfico que, digamos, es coetáneo a la no wave musical, que es como una escena deudora del punk y que intentaba un poco en ese momento, esos finales de los 70, principios de los 80, romper los límites entre música académica, ¿no?, y música popular. Y en el caso del cine de transgresión pasa algo parecido, que es que ellos lo que buscan es romper un poco con el cine experimental que se había estado haciendo en las décadas pasadas, ¿no? El cine estructuralista, el cine de cineastas como Holly Frampton
o como Michael Snow, y que ellos consideraban, de alguna forma, que era un cine que estaba demasiado enraizado en lo académico, y ellos pretendían pues alejarlo de esas élites económicas y culturales, y pretendían también alejarlo de la academia, donde de alguna forma pues se encontraba bastante cómodo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los cineastas de la transgresión? Pues conforman también un manifiesto, el manifiesto de la transgresión, y lo que hacen para combatir ese tipo de cine es utilizar pues distintos estrategias, ¿no? Como pueden ser pues la propia transgresión, transgredir las convenciones, el humor negro y la violencia también, eh, pero sobre todo la provocación. Y es que aparecen estos títulos de crédito, me parece llamativo, y es que Nick Zed, bueno, cuando quería rodar este cortometraje, no tenía financiación para llevarlo a cabo y lo que hizo fue pues directamente ir a una tienda de fotografía, creo que era en un aeropuerto, y robar el rollo de 16 milímetros, el rollo analógico, ¿no?, de película, para poder grabar este corto, ¿no? Y bueno, es interesante también pensar cómo en ese año 83 eso podía ser un gesto de transgresión, pero a día de hoy quizás no tenga nada de eso. O sea, probablemente hoy sea como una cosa muy estúpida ir y robar cinta analógica, porque creo que el cine analógico, por mucho que nos guste, sí es verdad que yo creo que ha vuelto, ¿no?, en manos de cierta élite económica. Y bueno, ¿qué podríamos hacer hoy, no? Digamos, ¿cuáles son las alternativas? En el caso de que queramos hacer como un gesto similar quizá al de Fed. Pues a mí me parece que quizá lo más interesante es seguir robando archivos. Para los que no los conozcáis, el cine de archivo, el cine de apropiación, el apropiacionismo, es un tipo de cine que se encarga de tomar materiales previos, como pueden ser películas que ya existan, anuncios de publicidad, anuncios publicitarios o, no sé, vídeos de YouTube, lo que sea, y con eso formar de alguna forma nuevas narrativas, ¿no? Vamos a hablar ahora más adelante en la sección de algunos ejemplos de cine de apropiación. Y bueno, ya no tanto sería como un gesto de provocación, un gesto transgresor, sino que yo lo veo también el hecho de apropiarse de archivos como una forma de situarse frente a, bueno, a los derechos de autor, ¿no? Al copyright también, y sobre todo un poco a la sobreexposición, ¿no?, de imágenes a la que estamos, digamos, acostumbrados un poco a día de hoy y cómo se pueden utilizar esas películas, esos metrajes ya existentes para realizar nuevos trabajos. Luego al final de la clase os daré bueno, hay como un epígrafe con la filmografía, con todas las películas que vamos a hablar, con algunos enlaces web también. Y ahí os voy a apuntar un par de enlaces sobre videoensayo. El videoensayo es pues otra práctica que también, digamos, bebe un poco de la apropiación, que consiste en la apropiación de hecho, pero el videoensayo, digamos que lo que se dedica es más bien, pues si no os gusta tanto quizá, os gusta el cine, pero no queréis hacer una película de apropiación o no os interesa tampoco tanto la ficción, por ejemplo, el videoensayo sí es una herramienta, yo creo, bastante interesante para el análisis de películas. Digamos que un poco como hacer crítica cinematográfica, por reducirlo, ¿no?, un poco, pero hacer crítica con imágenes, ¿no? Y bueno, a través de películas ya existentes se pueden hacer análisis que sean análisis de tipo comparativo, o se pueden utilizar pues motivos a lo mejor de un cineasta, leitmotiv, ¿no?, que tenga, y se puede crear como una pieza nueva con eso, ¿no? Y, y nada, esa es otra opción que lanzo y que luego ya, como os digo, al final de la sesión, pues os pasaré tendréis un par de links sobre páginas que contienen bastante videoensayos. Bueno, y con esta idea de apropiación ya pasamos a la primera película de la que me gustaría hablar en profundidad. Esta película es Finished, de William E. Jones, del año 97. Y bueno, el cine de William E. Jones, digamos que se centra
en la reflexión sobre el imaginario gay, sobre la representación de las imágenes gay y también sobre, digamos, un poco las políticas represivas que han acechado a esta comunidad, ¿no?, desde hace décadas. Jones a veces no es muy optimista y piensa bueno, que toda esta utopía queer de la década de los 60 y los 70, ¿no?, esta visibilización de la comunidad LGTB, de alguna forma ha sido en parte pisoteada, ¿no?, y esta liberación sexual también ha sido pisoteada un poco por la religión ortodoxa en Estados Unidos, por el avance del capitalismo, que también ha tendido a absorber pues la identidad LGTB en términos de mercado y bueno, la propia heteronormatividad, ¿no? Un poco es lo que considera Jones, ¿no?, que de alguna forma ha mermado esa utopía, ¿no? Y bueno, todas estas reflexiones van a aparecer en todas las películas, en todas las películas de Jones, desde su primera película, que es Massillon, y bueno, Massillon es, por ejemplo, un estudio sobre la criminalización de la homosexualidad a través de la ley antisodomía en Estados Unidos, que es que creo que sigue habiendo algunos estados, por ejemplo, donde pues, eso, por tener sexo anal te pueden enjuiciar, ¿no?, y meter en la cárcel. Pues desde esa película, Massillon, hasta su más reciente Tea Room, todas esas reflexiones están ahí. Tea Room es otra película que también me interesa un poco comentar brevemente, porque es una película que esa sí está entera construida con archivos, y lo que hace la película es que rescata un vídeo, digamos que sería como un vídeo, como una imagen operativa, como estas de las que habla Farocki, ¿no? Un vídeo que simplemente su único propósito es un vídeo de la policía de la década de los 60 y su único propósito es enjuiciar a las personas a las que graba, ¿no? Juzgarlas. Lo que hace la policía es que introduce una cámara de vigilancia rudimentaria dentro de unos baños públicos para grabar las escenas de cruising, ¿no? Para grabar bueno, las escenas de sexo entre hombres que se ven allí para luego llevarle a juicio, ¿no? Lo que hace Jones es muy interesante porque él, digamos, que se apropia de este archivo y sin apenas montarlo, lo resignifica, ¿no? Le cambia el sentido y, y habla un poco de cómo se tejían esos afectos entre una comunidad que todavía pues, tenía que repartir sus afectos en la clandestinidad, ¿no? Un poco. Pero bueno, ya el caso de Finished es un documental ensayístico que se plantea muchas veces como una película de misterio, ¿no? Como un thriller incluso. Digamos que la película empieza cuando el propio cineasta, Jones, pues se comienza a obsesionar con una fotografía de un actor porno canadiense que es Alan Lambert, que es este que podéis ver en la imagen. Y bueno, él se obsesiona con su fotografía, la encuentra en un listín de llamada de sexo telefónico, ¿no? Y se queda, como fascinado, ¿no?, por la imagen porque le recuerda de alguna forma el aura de esas actrices y esos actores del Hollywood clásico. Entonces, un año más tarde, Jones recibe una llamada en la que le dicen que Alan Lambert, el actor, pues se ha suicidado, ¿no? Y lo que hace el director pues, es empezar a seguir su rastro, su pista. Claro, lo que se entera Jones es que Alan Lambert no solo era un actor porno, sino que también era pues, un sujeto muy comprometido a nivel político y que aparte sufría delirios y entonces pensaba que cuando se suicidara se iba a reencarnar en un nuevo Mesías, ¿no? Que se iba a reencarnar en una especie de trasunto de Bakunin o de Marx, ¿no? Que con sus teorías, pues lo que iba a hacer es acabar con el avance del neoliberalismo, ¿no?, y del capitalismo. Entonces Jones lo que hace es pues, grabar una serie de paisajes, que son las zonas, digamos, los espacios que ha ido transitando Lambert antes de fallecer, y esto lo va contrastando con su voz, una voz en off, la voz del cineasta, que lo que hace es, pues, digamos, contraponer un poco esa imagen idealizada que él tenía del actor porno al principio, de Lambert, contraponer esa imagen idealizada con la realidad pornográfica
que es una industria que mercantiliza a los cuerpos, ¿no? Pero pensemos ahora cómo se hizo Finisher, porque yo creo que es bastante interesante. Es una película que utiliza, digamos, una estrategia muy marcada, ¿no? Que son pocas en realidad. Una de las cosas que hace es que él utiliza archivos, pero bueno, lo más obvio, ¿no? Podría ser, pues voy a utilizar películas, voy a utilizar las películas porno de Lambert, pues voy a recrearme, ¿no? Voy a utilizar las escenas de sexo, de coito y de genitales, ¿no? Que aparecen en esta cinta. Y sin embargo, lo que hace es como mucho más, bueno, aludir un poco, o sea, como mucho más sugestivo, pues presenta imágenes de manos, ¿no? Imágenes de pectorales, de rostros también. Y eso lo complementa con los títulos de crédito de esas películas porno, que en muchas ocasiones son bastante cómicos, ¿no? Y con eso da, digamos, presenta una estética general de lo que puede ser la industria pornográfica, pero utilizando casi exclusivamente imágenes, fotografías fijas, ¿no? O congeladas de las películas. La segunda estrategia que utiliza es esta que os decía de los paisajes. Digamos que Jones va a grabar desde Los Ángeles, que es la zona donde Lambert se instala, es la zona también que en ese momento produce más porno gay, creo, dentro de todo Estados Unidos, hasta llegar a Quebec, que es en Canadá, que es de donde Lambert procede y donde Lambert se termina suicidando, ¿no? De hecho, creo que se termina suicidando en una plaza que él graba, de una forma un poco escabrosa, ¿no? Y bueno, es curioso que él va grabando todos esos espacios sin actores, y lo interesante es cómo la presencia de Lambert parece emerger un poco. Hay como una especie de sensación fantasmal al ver estos espacios vacíos, ¿no? Que creo que funciona muy bien con con el concepto de la película, ¿no? En tercer lugar está esa voz en off de la que os hablaba antes, que es una voz aparte que va a hablar desde la primera persona. O sea, William E. Jones se va a introducir a sí mismo en el relato y va a estar constantemente cuestionando su idea sobre digamos, su deseo, ¿no? Sobre la figura de Lambert, ¿no? Y, y bueno, el ejemplo lo que muestra, ¿no? Es que es posible armar una película con muy pocos elementos. O sea, aquí como veis hay prácticamente 3 elementos: la voz, de los paisajes y esas filmaciones paisajísticas y la, y la y el archivo, ¿no? Entonces, aquí me gusta, o sea, esto conecta con una idea del manifiesto, que es que, digamos que las ideas deben, de alguna forma, nosotros consideramos que deben ajustarse a los medios existentes. Ahora explicaré un poco más esto y con esto voy a abrir un paréntesis, ¿no? O sea, esta película yo creo que se adopta su idea a los medios existentes. O sea, podría haber hecho Jones una película tipo un thriller con actores, con convenciones dramáticas más al uso, pero él prefiere, o sea, hay una intención estética de hacer la película así, con estos pocos elementos, pero también hay yo creo, una idea de adaptarse a los medios que tiene. Y aquí quería abrir un paréntesis para hablar un poco de esto, que es que, bueno, pues creo que esta es una cuestión que sigue incapacitando a mucha gente. A mí también me pasó un poco al principio, o sea, a todas aquellas personas que queremos hacer una primera o segunda película, que el hecho bueno, de sentirnos que no podemos hacer algo porque no contamos con actores o con una cámara, con unos estándares de tipo Netflix, ¿no? O con un equipo técnico de iluminación adecuado, ¿no? Para grabar y para llevar a cabo nuestros proyectos, ¿no? Por eso decía esta idea de las ideas se deben adaptar a los medios, ¿no? A los recursos con los que contemos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, a la hora de hacer películas, digamos que yo no me pongo a escribir un guión o no me pongo a pensar en una idea que luego sepa que no puedo realizar, ¿no? O sea, yo lo que hago, más bien, es pensar qué es lo que tengo alrededor, ¿no? Qué es lo que me interesa grabar, cuáles son mis recursos y cuál es mi relación también con lo que quiero grabar, ¿no? O sea,
qué es lo que me rodea, qué es lo que está en mi ambiente, que yo me vea de alguna forma legitimado para hablar de eso, ¿no? Y si hay algo más ajeno, pues ver también cómo voy a introducir mi voz, ¿no? Pero, pero eso, ver también como desde qué lugar quiero grabar, ¿no? Cuál es la situación desde la que quiero grabar. Y luego hablaré también de esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando yo pienso en hacer películas, pues pienso un poco en una idea inicial y pienso que esa idea inicial de alguna forma se va a cerrar, aunque no creo que nunca se cierren las ideas, pero creo que se va a cerrar en la medida en que yo pueda hacer esa película con los recursos que tengo. Es decir, que sea una película que pueda funcionar también con elementos mínimos, ¿no? Y eso forma parte del proceso, ¿no? Forma parte de ese proceso de se te ocurre la idea, pero piensas qué medios tienes, luego vuelves a llevar eso a la idea de nuevo y así vas como depurando un poco, ¿no? Esa idea. No me acuerdo por dónde iba. Bueno, esta idea de que hay muchas películas, muchas personas que tienen esta idea a veces de, pues estoy con una coproducción y estoy con mentoría y es que hasta que no consiga la financiación que deseo no voy a llegar a hacer ninguna película porque mi película necesita una ballena, ¿no? No sé, o sea, bueno, una ballena por decir algo, ¿no? Pero que mm, creo que es posible ir haciendo mientras tanto también películas en el caso de que tú tengas un proyecto un poco más ostentoso, pero creo que también esto se puede implementar como una filosofía de hacer películas, o sea, esto puede ser una idea de quizá hay que hacer película con pocos medios, ¿no? Vale. Y bueno, ya para finalizar con Finished, y en alusión nuevamente al manifiesto, me gustaría hablaros del cine situado, una idea que voy a profundizar un poco con la siguiente película, pero que bueno, que creo que también es muy interesante aquí cómo Jones introduce esa voz narrativa, esa primera persona, y cómo él, pues digamos que es muy consciente de la relación un poco de voyeurista que tienen con Alan Lambert, ¿no? Con el objeto, entre comillas, el sujeto de su deseo, ¿no? Y, y es verdad que William E. Jones parte de una situación compleja porque se encuentra haciendo un retrato de alguien que ya no está, ¿no? Alguien que ha fallecido, pero lo que hace, yo creo que es bastante interesante, es que él termina desmitificando a la figura de Lambert, ¿no? Y con eso lo que consigue es devolvernos a nosotros, y a nosotros los espectadores, una imagen de ese actor, digamos, digamos, una imagen compleja, una imagen de una persona que tenía problemas de salud mental, pero que al mismo tiempo era una persona eh, pues activa políticamente, ¿no? Y en definitiva era una persona real, ¿no? Y eso es una imagen que no nos puede dar, digamos, esa representación pornográfica eh, donde Lambert estuvo de alguna forma inserto, ¿no? Y bueno, ya paso a esta siguiente película para hablar de un poco más de cine situado. Esta película es Silver Lake Live de Tom Jocelyn y Peter Friedman del año 93. Y voy a beber agua, un segundo. Y, y bueno, pues Silver Lake Live es la película póstuma de Tom Jocelyn, que es esta persona que veis aquí con gafas. Eh, Tom Jocelyn era pues profesor de cine experimental en el Hampshire College, junto a Abraham Ravet y otros cineastas experimentales. Y bueno, esta película de lo que habla es un poco pues de la historia de una pareja, que son el propio Jocelyn y su novio, Mark Massey, eh, que viven en Silver Lake, en Los Ángeles, y que ambos han sido contagiados un poco en un breve lapso de tiempo con VIH, ¿no? Eh, la película, digamos que lo que va a mostrar, pues es un poco la cotidianidad, ¿no? La vida real de esas dos personas cuando se encuentran ya en un estado avanzado de la enfermedad y cómo lidian con eso, ¿no? Digamos que esta película se va a separar en dos partes, va a tener dos partes principales. La primera mitad de la película, digamos que hace más énfasis en esa cotidianidad, en ese día a día de la pareja, a los que vemos pues yendo a tiendas de discos, a piscinas, van a médicos, a especialistas, hacen terapia en grupo, van de compras, etc., ¿no? Esta primera parte
digamos que va a estar muy marcada por el sentido del humor tan característico, como tan ingenioso y como con tantos juegos de palabras, ¿no?, que hacen esta pareja protagonista, utilizando también el humor, digamos, un poco como una forma de, pues, sí, de luchar también contra esa adversidad, ¿no?, de relativizar un poco esa realidad seropositiva. El caso es que la segunda mitad de la película sí que va a ser bastante más dramática y bastante cruda de ver en algunos aspectos. Digamos que Jocelyn empieza a... Claro, la película originalmente estaba pensada como que iba a ser una serie, ¿no? Iba a ser una serie para la televisión, Silver Lake Live, mostrando la vida de esos vecinos, ¿no?, de esa zona de Los Ángeles. Pero cuando Mark Massey se contagia con el VIH, la película se centra en esa narrativa y es luego Jocelyn, el propio director, el que empeora, ¿no?, el que se contagia también y empeora mucho más rápido y por tanto la historia va a acabar, digamos, centrada en él, ¿no? Y esa segunda parte de la película, como os decía, pues ya se va a centrar un poco en el deterioro progresivo bastante rápido de Jocelyn, y esto va a estar presente desde el aspecto como más físico, tipo pues los sarcomas, ¿no? Las manchas que le aparecían sobre todo en ese momento también que era más difícil acceder a retrovirales, pues a la gente que contraía el SIDA, ¿no? O sea, que desarrollaba el SIDA, y desde esos sarcomas hasta la demencia, en este caso, que va, pues digamos, deteriorando, o sea, lo que vemos es el deterioro cognitivo de Jocelyn, como él deja de, digamos, crear frases con sentido, ¿no?, que deja de poder comunicarse con su pareja. Y bueno, lo que finalmente vemos en la película es que Jocelyn muere ante cámara y vemos cómo se llevan, o sea, el propio director muere ante cámara y vemos cómo retiran su cadáver, ¿no? Esta decisión era pues, una decisión bastante consciente de Jocelyn, era como su última voluntad, que tanto Mark Massey, su pareja, como Peter Friedman, que es el codirector de esta película y era uno de los alumnos y compañeros de Jocelyn, pues introdujeran en el relato la imagen explícita de la muerte del propio Jocelyn, ¿no? Y esto ahora, a continuación, desarrollaré un poco también por qué se hace, ¿no? Pero bueno, ya os resumo que es por visibilizar una enfermedad que en ese momento de lo que se hablaba básicamente era de estadística, ¿no? Y no se veía casi prácticamente en ningún producto cinematográfico esta realidad, ¿no? Digamos que estas dos partes de la película van a relacionarse también, a vincularse de alguna forma vincularse con la relación complementaria de Jocelyn y de Mark Massey. Digamos que Massey, como que él se muestra, por ejemplo, en las terapias más temeroso, con más miedo, por el hecho de que la enfermedad avance y ya no solo porque tengan que cuidar a su pareja, no es por el hecho de cuidarlo, sino por el hecho de hacerse cargo, sino por el hecho de verlo morir y también ver que eso de alguna forma le va a ocurrir a él a continuación, ¿no? O sea, como que al final ambos funcionan como una especie de espejo del otro en el que van viendo, pues, digamos, todos los pequeños cambios que se van y sí, cuando se va acelerando también el proceso de la enfermedad, ¿no? Lo ven en el otro, ¿no? De alguna forma. Y si en cambio Jocelyn, es verdad que digamos que él ha aceptado más, o sea, ella se encuentra en un estado de aceptación en el que realmente quiere irse, quiere morirse para acabar con el sufrimiento, pero digamos que lo que le impulsa un poco para seguir es pues esa relación tan estrecha que tiene con su pareja de más de 3 décadas y también, bueno, el proyecto cinematográfico que están llevando a cabo. Entonces, digamos que en definitiva Silver Lake Live es una historia de amor, sobre todo, pero es también una película, yo creo, de una importancia política en ese momento crucial y también es un buen ejemplo, a mi parecer, de cómo grabar la herida, ¿no?
Así que, bueno, algún par de cosas más sobre esta película. Es curioso también que el año que se estrena Silver Lake Live, que se estrena en Sundance, el año 93, cuando la estrena Peter Friedman, porque tanto Jocelyn como Massey ya habían fallecido. La película, bueno, tiene una acogida pequeña, pero pronto pasa desapercibida. Pero es curioso que ese mismo año 93 es el año en que se estrena Filadelfia, ¿no? Dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por Tom Hanks, ¿no? Eh, claro, Filadelfia lo que hace es que acapara un poco todo el debate con respecto al VIH, y sí es verdad que si fue quizá esa película importante en términos de visibilizar el problema, sí que, bueno, es una película yo creo con muchas trampas, ¿no? Sensiblera, un poco del cine de Hollywood, ¿no? Y que bueno, que Tom Hanks ganó un Oscar, ¿no? Al final por esta película, ¿no? O sea, como que luego está esa cosa perversa de cómo la industria muchas veces fagocita esta experiencia. Y eso es algo que, desde luego, bueno, lo que muestra Filadelfia es algo que, más bien, o sea, lo que no puede mostrar Filadelfia es lo que vemos en Silver Lake Live, ¿no? Que es una película que realmente va a la raíz del problema, va pues a visibilizar, digamos, esas secuelas físicas y emocionales de la epidemia. Y también, de alguna forma, la película, digamos que tiene una necesidad urgente de hablar del presente, ¿no? Y yo creo que es un buen ejemplo de cómo el cine tiene también esa capacidad de desestigmatizar, ¿no? Eh, una enfermedad o un virus o una situación, ¿no? Concreta. En este sentido, yo creo que Silver Lake conecta con uno de los puntos de nuestro manifiesto del que he hablado antes, que es el del cine situado, y os lo leo a continuación. Lo que decimos es que el cine tiene la capacidad de que hablemos desde la hora y desde nuestra posición en el mundo. Es nuestra responsabilidad ubicarnos y reconocer el papel que desempeñamos en el total. O sea, yo creo que el caso de Silver Lake quizá un poco extremo en el sentido de que, bueno, una película sobre la vida y la muerte y todo está representado ahí, ¿no? Y hay como una situación como muy urgente de representar, sobre todo para mostrarla en un momento histórico también en el que ya llevaban más de 10 años el VIH en activo, que había habido unas políticas públicas terribles por parte de la administración Reagan y para llevar la enfermedad a cabo, para llevarla sí, para mantener, sí, etcétera, ¿no? Eh, pero eso, como que no se estaba hablando de este tipo de cuestiones que ellos dos reflejan, yo creo, como en el cine, de una forma tan frontal, ¿no? Y creo que aunque su caso es un poco extremo, creo que todos nosotros y todas nosotras tenemos cerca realidades que pueden ser urgentes de representar y que pueden haber sido de alguna forma infrarrepresentadas, ¿no? Y, y bueno, esta es una idea con la que quería acabar, esa idea de la representación, con esta última película, que es Soft Fiction, de Chick Strand, del año 79. Strand es una cineasta que, bueno, ella cursó antropología en Berkeley y digamos que su cine es una hibridación un poco de ese cine antropológico, eh, desde un cuestionamiento del cine antropológico también, porque ella al final pues va a utilizar una serie de estrategias para grabar, eh, que lo que hacen es eso, como cuestionar el posicionamiento o la idea un poco vertical, ¿no? del cine antropológico como tal, de estar observando el mundo de una forma objetiva, ¿no? Y yo creo que a Strand lo que le interesa más son como las costuras de la realidad, ¿no? Un poco ir a los detalles, a la expresión, a lo corporal, a la fisicidad también. Y, y bueno, entonces digamos que Strand pues va a hablar, perdón, su cine va a ser por un lado un cine antropológico, por otro un cine de apropiación de archivos
Y por otro también va a ser un cine experimental, pues más en la línea. Anda, vale. Vale. Va a ser un cine, digamos, más en la línea de esos cineastas, experimentales eh, de la época de los 60 y 70, ¿no? Entonces, el trabajo de Strand, digamos que es un trabajo que, que digamos que se encuentra un poco liminar, no se sitúa en ninguna zona clara, porque por un lado este trabajo fue rechazado en parte por cineastas experimentales de la época, como bueno, cineastas estructuralistas, ¿no? Sobre todo hombres, y cineastas y teóricos eh, del cine experimental, que tachaban el trabajo de Strand de ser poco académico, ¿no? Esto es algo que me resulta bastante curioso porque el cine de Strand es un cine que es bastante lírico, que yo creo que tiene también un pozo intelectual bastante fuerte y que de alguna forma, pues es un cine yo creo que bastante pensado, ¿no? Y el hecho de denostarlo porque sea poco académico me parece como muy reduccionista, ¿no? Quizás. Pero es curioso también que Strand, al mismo tiempo, cuando hay una serie de teóricas feministas como Bell, Ruby Rich, que intentan acoger a esta cineasta, ella digamos que se mantiene al margen, ¿no? Porque, porque ella piensa, como fue el caso también de Chantal Akerman, que no quería ser, pensaba, ¿no? Que no querían ser asociadas al cine de la segunda ola del feminismo, ¿no? Vale, un segundo. Y, y claro, en aquel momento tanto Ackerman como Strand lo que piensan es que se preguntaban, era que si realmente esa etiqueta de cine de mujeres no era una cuestión que limitaría de alguna forma, eh, los temas que ella buscaba representar, ¿no? O sea, como que el término cine de mujeres, que habían agotado muchas teóricas, podía ser un término que se volviera en su contra, ¿no? Que ya no quisieran cine, sino que tenían que hacer un tipo de cine concreto sobre un tipo de temática específica, ¿no? Eh, lo que sí es cierto es que a mí me parece que Soft Fiction es un caso, pues uno de los casos más lúcidos, ¿no? De cine, digamos, con motivos feministas. En ese momento se llamaba cine contrafeminista, creo, que no que estuviera en contra del feminismo, sino como bueno, esto que acabo un poco de comentar, ¿no? Que incluso se adelanta a lo mejor a otras cuestiones que se van a hablar más adelante. Y creo que lo interesante de esta película es cómo explora una serie de ideas y cómo se interroga también sobre preguntas que son incómodas y preguntas que de alguna forma están relacionando la opresión patriarcal con la distorsión del deseo. Y bueno, la película la verdad es que tiene un halo bastante misterioso y de esta forma un poco uncanny, ¿no? Como se dice ahora, lo que muestra es como un retrato coral acerca de un grupo de mujeres que son la mayoría amigas y conocidas de la cineasta, que van a revelar su intimidad frente a la pantalla, ¿no? Digamos que hay relatos de insectos, hay relatos también de intercambiar un amor tóxico por otro, ¿no? Esta segunda protagonista lo que dice es que, bueno, que ella intercambió a su novio tóxico por la heroína, ¿no? Y, ¿Y qué más? Claro, y hay también otro relato, se me olvidaba, sobre la persecución durante la ocupación nazi, ¿no? Que también es bastante interesante, ¿no? El caso es que Strand lo que hace es que da el tiempo necesario a esas personas, a esas mujeres, para para que revelen esa intimidad ante cámara. Y ella lo que hace es bastante curioso porque ella, digamos que siempre graba con estos planos con telefoco más teleobjetivo, planos muy cercanos, o sea, muy primeros planos, muy acotados.
y lo graban en general para representar prácticamente todo. Pero en este caso, al ser testimonios que son tan fuertes, algunos de ellos, es curioso que decidiera hacer esto, pero yo creo que lo hace bastante bien porque al final lo que hace es como de alguna forma, con esos primeros planos, es que nosotros estemos totalmente sumergidos, digamos, en el relato y seamos... o sea, digamos que la mirada suya también sea horizontal, ¿no? También nos la devuelva de forma horizontal y que, digamos que esos primeros planos tan cerrados acotan esas experiencias físicas y emocionales que tienen esas mujeres que contar y cómo esas experiencias de alguna forma fugan a través de los rostros, ¿no? De la expresividad, ¿no? Digamos que estos monólogos, ¿no? de distintas índoles se van a ir alternando con escenas pues, menos narrativas, escenas quizás más poéticas, algunos números musicales, espacios domésticos también, pero sobre todo con cuerpos desnudos de mujeres, que lo que resaltan en realidad es como el empoderamiento físico de esas protagonistas que nos hablan, ¿no? Hay como un emparentamiento entre esos cuerpos desnudos y la mirada de Strand, que yo creo que es pues, pues muy consciente grabando también esa desnudez, ¿no? Pues lo hace desde un plano que no es un male gaze, ¿no? No es una mirada masculina, se nota bastante. Y, y bueno, al final, eso, surgen una serie de relatos, ¿no? Que en esa época apenas se hablaba de ellos, que no había como mucha representación sobre este tipo de relatos en pantalla. Y bueno, me gustaría aquí acabar con una, antes de conectar con ese punto del manifiesto, me gustaría mm, leeros un resumen que hace Juan Antonio Suárez, profesor de literatura norteamericana, sobre la película, sobre soft fiction, y lo que dice es, quizás esta indefinición entre lo documental y lo poético, lo depresivo y lo optimista, lo trágico y lo cómico, es lo que convierte a soft fiction en un protorrelato de la resistencia, en un posible modelo para el discurso insurrecto, para discursos personales o colectivos que buscan afirmarse en vez de evadir la simplificación y el estereotipo, que son, en última instancia, formas de control y supresión. Esto me interesaba leerlo por esta última idea sobre todo, que es que, claro, creo que la película esta conecta con varios puntos de nuestro manifiesto, pero con el que para mí conecta más fuerte es quizá con esa idea de las visiones no privilegiadas, ¿no? Eh, digamos que nosotros creemos que el cine puede ser una herramienta con alto potencial democrático, democrático en el sentido de que es una forma de visibilizar experiencias infrarrepresentadas, y consideramos que perdernos las visiones privilegiadas, las visiones no privilegiadas, está distorsionando completamente nuestra idea de realidad. Y ahora quizá con esto de la pandemia, ¿no? Yo creo que según como nos encontremos cada uno y según el tiempo que necesitemos y cada una, quizá sea un buen momento para también hacernos cargo de esas visiones y hacernos cargo de alguna forma de nuestras propias representaciones. Así que esto es todo. Os dejo aquí con lo último, que sería pues lo que os decía, las películas de las que he hablado durante la sesión. Otros trabajos que me parecen interesantes, que también están aquí enumerados, y los cineastas de los que he hablado, y las páginas de videoensayos, donde podéis ver pues esos videoensayos de todo tipo, si queréis hacerle una captura o lo que sea. Y nada más, esto es todo.